¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la Friki Cueva. El día de hoy les traemos un manga de Fujimoto, el creador de Chainsaw Man. Este manga se me hizo un poco fuera de lo común. Sí es algo a lo que nos tiene acostumbrados este autor, ya que como en Look Back vemos muchas escenas ahí sin diálogo y vemos muchas escenas parecidas con diálogo. Es algo muy característico de este autor. Además, Eri se parece un poquito a Makima. Pero bueno, ustedes tendrán la opinión después de ver de qué va este manga. Vamos a ello. La historia comienza con Yuta. Él está documentando su cumpleaños y presentándose ante la cámara de su celular, cuando su mamá le dice que puede que ella muera por culpa de su enfermedad y le pide tome video de todos los momentos que están juntos, para que con eso pueda recordarla cuando ya no esté, y él acepta. Vemos el video que toma Yuta, empezando con sus papás en el acuario, a su mamá en la cocina, un gato y a sus papás viendo la televisión. Sigue a su mamá hasta el baño y captura a su papá llorando a escondidas. Yuta graba a sus papás hasta durmiendo. A Yuta le regalan una computadora porque llenó su teléfono y tiene más de 6 horas de grabaciones de su mamá. Y continuamos viendo más grabaciones de su mamá arreglándose en el hospital y hasta de comida. Volvemos a ver al papá de Yuta llorar y nos presenta a la enfermera de su mamá, unas heridas que se hizo, y Yuta se queja de tener 40 horas de grabación. Y vemos a su mamá diciendo que no mejora. Vemos a su comida, el papá vuelve a llorar y vemos algunas tomas más. Y nuevamente a Yuta decir que ya tiene más de 100 horas de video y que su mamá ya está muy mal. Vemos que van en el coche y su papá le dice a Yuta que su mamá quiere que grabe hasta su último momento. Así llegan al hospital, pero Yuta no entra y sale corriendo. Pero el hospital explota. Vemos que esto es una proyección en una sala de cine y la cara de incredibilidad de los espectadores. También vemos a Yuta grabando cómo se acabó la proyección de su película en el festival escolar. Y cómo es regañado por su maestro, quien se arrepiente por no haber revisado la película. Lo cuestiona por haber hecho algo tan irrespetuoso, pero Yuta le dice que la escena final fue genial y el maestro se molesta. Mientras vemos opiniones de sus compañeros diciendo que fue muy mala la película. Yuta se graba a sí mismo diciendo que seguramente para cuando vean ese video él ya no estaría con vida, y que esa película la hizo con todo lo que vivió en la secundaria, que no le gustó que se burlaran de él, y que si creen que era ridículo que solo por eso se quitara la vida, también deberían morir. Dice que se quitará la vida en el hospital donde murió su mamá, y le pide a su papá que no esté triste, y que muestre este video a todos los que se burlaron de él. Vemos a Yuta llegando al hospital, subir las escaleras y llegar a la orilla de la azotea. Este se asoma y vemos cómo se ve desde la altura, pero de repente alguien le pregunta que si va a saltar, y es una chica que le dice que si va a saltar no lo haga en ese hospital, porque le daría muy mala reputación, que mejor vaya a otro donde tratan mal a la gente, y le pide que si va a saltar le dé su dinero. Pero de repente la chica reconoce a Yuta y le dice no puede ser, eres Yuta Ito de Dead Explosion Mother, y él le dice que sí, y la chica le pide que lo acompañe y vemos que lo lleva a otra parte. Llegan a un edificio abandonado y los vemos viendo una proyección. Yuta le pregunta que por qué le muestra esa película y ella le dice que no hable durante la película. Yuta pregunta que quién es y si esa era su casa. Ella responde diciéndole que le responderá en 9 horas porque verán otras 4 películas, y le dice que esa no es su casa. Solo mete un proyector portátil a lugares abandonados y la imagen se corta. La imagen vuelve y Yuta agradece por el cargador. Ella le pregunta que por qué la graba y él le responde diciendo que las películas fueron interesantes, pero ¿por qué se las mostraba? ¿Y quién era ella? Ella le dice que él no ha visto muchas películas, solo las de televisión, y que tenía que ver más para que pueda hacer una película interesante para los demás. Ella le dice que su película la hizo llorar, pero que fue frustrante ver que nadie más lloraba, y le pide ver las películas que pueda durante un año y después que haga una película más, una que haga llorar a todos, y él acepta. Así, ella le dice que será su representante y que su nombre es Eri. Yuta vuelve a grabar diciendo que la vida es bella y que nadie debe quitarse la vida, y le dice a su papá que ya llegó. Vemos a Eri diciéndole a Yuta que durante clases debe resumir en una palabra 5 de las películas del día anterior y que debe pensar cómo explicarla y ella lo escuchará. Yuta le explica una película y ella le dice que fue aceptable y que deben comprar la cena. Vemos cómo compran y mientras cenan están viendo una película y se despiden en la noche. Eri
da la vuelta y le dice a Yuta que verán películas también en los días feriados. Y como nos tiene acostumbrados Fujimoto, vemos un montaje de ellos conviviendo y viendo película. Eri le dice que su explicación fue muy sosa y que le gustan los clichés a Yuta. Siguen viendo películas y Eri dice, ¿ves? Y Yuta pregunta que a qué se refiere. Ella responde que a nada y él insiste y ella lo calla. Vemos a Eri diciéndole a Yuta que ya debería de escribir sus argumentos para su película. Él le dice que ella debería hacerlo, ya que ve más películas que él. Pero ella contesta diciendo que eso sería trampa y que se enamoró de su película. Yuta le muestra varios argumentos a Eri, pero ella los rechaza todos. Después, Yuta pregunta qué fue lo que le pareció interesante de su película. Y ella le dice que cuando huyó del hospital, todo apuntaba a que sería una historia seria, y que pensó que sería cruel que su mamá lo obligara a grabar su momento final. Y por eso se alivió cuando él corrió y el hospital explotó. Comenta también que le conmovió mucho la forma tan hermosa en la que grabó a su mamá, y que si a ella la grabaran así, sería muy feliz, pero que él fue el que más se lució en su película, así que esperaba que él estuviera en su siguiente película. Yuta le pregunta a su papá qué es lo que piensa cuando piensa en él, y él responde que películas y explosiones, porque siempre fue muy fantasioso, y luego su papá le pregunta por qué graba. Vemos cómo Yuta le dice su argumento de la película a Eri y le platica que el protagonista recibe un celular para grabar a su mamá y lo hace, pero no alcanza a grabar su último momento. Eri lo interrumpe diciéndole que eso era su película anterior y él le dice que tiene continuación y continúa diciendo que todo fue una película y se burlan de él y que él, al querer quitarse la vida, aparece una chica vampiro quien lo llevará a ver películas y se enamoran en el proceso. La chica vampiro dice que morirá por una enfermedad y el protagonista la grabará hasta que se acabe su vida y así podrá volver a tener la confianza de hacer otra película. Y él le dice que le gusta y que si sigue la lógica ella sería la chica vampiro y Yuta lo confirma y le dice que conocerá a su papá ya que tengan el guión de la película. Vemos a Eri y a su papá cenando. El papá le pide que deje en paz a Yuta, que le agradece por haberlo animado, pero que ya no le incite a hacer más películas, que se fuera de su casa y cuando Yuta quiere intervenir, él lo calla y corre a Eri. Y ahí corta la escena. Y el papá le da las gracias a Eri por estar con Yuta. Ella le dice que si de verdad está de acuerdo con que Yuta grabe la película, porque podría salir lastimado si se burlan de él. Y el papá le dice que una historia está basada en reír, en llorar y sentir, que no sería justo que el creador no salga lastimado, y deciden grabar esa frase. Vemos tomas de la película del mar y aparece Eri. Yuta le pregunta que si es un vampiro. Ella dice que sí, que el sol no le hace daño si es poco, que no le gusta ni el ajo ni la cebolla y que tiene 1200 años. Y al final le pide a Yuta que le deje chupar su sangre, pero Eri se desvanece y cae al piso. Ahora vemos a Eri en una cama de hospital y Yuta le dice que fue a ver cómo estaba. Eri le pregunta que si ha seguido filmando y este le contesta que le envió un video para levantarle el ánimo y es él en el baño. Eri se parte de risa. Eri cambia su cara a una muy seria y le dice a Yuta que no mejorará porque ese es el tipo de enfermedad que tiene y que ya lo sabía. Yuta la cuestiona diciéndole que por qué no se lo había dicho. Eri le dice que cuando vio su película se identificó tanto con su mamá y que sintió envidia de ella porque entendía por qué alguien querría ser grabado y le pide a Yuta que la grabe hasta que muera, pero este se niega y se ve que huye del lugar. Vemos algunas tomas de la vida de Yuta y terminamos en su casa. Vemos a su papá preguntando por Eri y Yuta le pide que lo deje en paz, pero el papá le confiesa que él grabó los últimos minutos de su madre. Vemos a la mamá de Yuta en sus últimos momentos en el hospital y el papá le explica que Yuta no quiere que muera y que por eso no está ahí, a lo que la mamá dice que sabía que era un bueno para nada. Y vemos algunas tomas de la mamá siendo cruel con Yuta. El papá dice que él sabía que ella era cruel con él, pero no decía nada, que al ver su película se sorprendió por la forma tan bonita que hizo que todos vieran a su mamá, que tenía el don para hacerlo y que tal vez Eri quería que él decidiera cómo la iban a recordar los demás. Vemos una serie de videos de Eri y cómo Yuta va a verla donde suelen ver películas y le dice que supo que le dieron de alta temporal y le pide a Eri que la deje filmarla siempre a partir de ese día y ella accede. Y otra vez Fujimoto hace de las suyas y nos muestra algunas escenas de lo que pasaron juntos. Pero este montaje termina en el hospital y así vemos la misma viñeta por 7 páginas con una plática entre Eri y Yuta, hablando de la escena que pondrán en la película. Eri dice que quisiera ver la película completa y Yuta le dice que puede ver algunas partes ya que está grabando y editando al mismo tiempo. Y al final pregunta qué tipo de películas quiere que hiciera y Eri le dice que las que habían planeado y la vemos en la pantalla grande diciendo que una quisiera llorar a todos.
La película cumplió con su objetivo. Después vemos a una chica que parecía ser amiga de Eri, ya que cuestiona a Yuta porque Eri usaba lentes y un aparato vocal, pero no los tenía en la película. Este le dice que se los quitaba para grabar y que nunca fueron novios, solo fue para la película. La chica le dice que Eri era una chica muy desagradable, ya que se enojaba con facilidad y era muy egoísta, pero Yuta consiguió hacerla ver muy bonita y que ella se quedará con ese recuerdo de Eri. Vemos a Yuta apagar la cámara y vemos una narración que hace él mismo, diciendo que el protagonista pudo grabar la muerte que no había podido con su madre y recobró la confianza para hacer otra película y seguir viviendo su vida. Fin. Después vemos a Yuta diciendo que ese era el Yuta de la película, pero que al real no le fue tan bien, ya que se encerró en su cuarto a editar nuevamente la película de Eri. A pesar de que a todos les gustó, él sentía que le faltaba algo, y ese algo debe estar en las 2728 horas de grabación que tiene. Nos explica que seguía con la edición incluso al entrar en la universidad. Él iba a clases, trabajaba medio tiempo y terminaba jugando a los videojuegos de Eri, pero él dejó la universidad a la mitad y entró a trabajar en una empresa. Ahí conoció a su esposa, incluso después de eso no dejó de editar, y no es porque no fuera feliz con su familia, solo que le gustaba y pudo haber vivido la vida como era con Eri. Vemos frente a la cámara a un Yuta ya mayor y él habla directo al lente y contando que aquel día iba en un auto él y su familia junto con su padre. Él conducía y cuando se dio cuenta estaba en el hospital. Cuando despertó le dijeron que se vieron involucrados con el accidente que ocasionó el coche que iba frente a ellos y que solo había sobrevivido él en el accidente. Él sentía que estaba en una escena de película y que tenía esa mala costumbre de ver sus problemas a través de una cámara, ya que así vio la muerte de su madre y la de Eri. Cuando estaba en bachillerato solo podía ver la realidad a través de una cámara y termina diciendo que ya no podía soportar una muerte más, así que iría a aquel lugar para acabar con todo. Vemos cómo va a aquel lugar donde veía películas con Eri. Y vemos cómo saca una cuerda de su mochila y al Yuta de niño diciendo a la cámara: "Este fue Yuta, hasta nunca", y trata de alcanzar la cámara. Pero de repente, Eri le dice a Yuta que está más viejo que antes. Y Yuta se sorprende y se dice a sí mismo que es un sueño, que eso no puede estar pasando, que es como en una película. Pero Eri critica su película. Le dice que hay muchas películas donde la pareja del otro muere, que quisiera más emoción. Y le pregunta a Yuta que si no le faltaba un poco de fantasía. Yuta, incrédulo, le pregunta que si es real. Ella le dice que sí. Y Yuta le dice que su película tenía fantasía, que la hizo una chica vampiro, a lo que Eri responde que eso no era fantasía, que ella es una chica vampiro real y por eso sigue siendo joven. Yuta le dice que él grabó su muerte y Eri lo confirma, diciendo que sí, pero que sigue ahí. Ella le explica que el cerebro humano tiene un límite de memoria, que cada 200 años el cerebro muere, que su yo real no es humana sino un vampiro y que no moría mientras su corazón esté bien. Ella revivió 3 días después de haber muerto, pero olvidó todo. Le dice que la Eri anterior le escribió una carta y parece que llevaba varias veces que perdía la memoria. Yuta dice que eso parece sacado de una película y Eri le dice que sí, pero que esta vez no solo estaba la carta, sino también la película y que esa película le enseñó qué tipo de persona debía de ser. Yuta le pregunta que si estará bien, ya que todos a su alrededor morirán menos ella, y si no es que lamentaría esa vida. Ella le responde diciendo que la Eri de antes lo lamentaría, pero que ella estará bien porque tiene esa película. Eri le dice que con la película puede verlo cada vez que la mire y que no importa las veces que lo olvide, lo recordará muchas veces más. Y lo cuestiona diciéndole que si no cree que es algo bonito. Yuta le dice que es algo bonito y Eri lo calla diciendo que no quiere ver la película mientras habla, que se siente o se vaya. Yuta le dice que estaba bien y se va, y solo se despiden con un adiós. Vemos a Yuta dejar el edificio. Después de eso nos dice que no volvió a verla, pero que entendió por qué seguía editando sus videos. Recuerda a Eri diciendo que le faltaba fantasía y el manga termina con Yuta simplemente caminando y el edificio tras de él explotando. Amigos, de esto va Goodbye Eri. A mí la verdad es que me voló la cabeza porque nunca supe si estábamos en una película o en la realidad. Ni siquiera supe muy bien cuál era la finalidad de este manga. Pero la historia, como tal, si lo vemos como una película, es una genialidad. ¿A ustedes qué les pareció? Coméntenlo aquí abajo. Si les gustó, no olviden dar like y compartir. Pero sobre todo suscribirse al canal. Díganos también qué otro manga les gustaría ver. Nos vemos en la próxima emisión.